personalmente mi historia con la seguridad del Estado empezó ni siquiera por el periodismo y mucho antes de todo el proceso que vivimos con el toque. Fue cuando aquella famosa marcha por el cambio de Archipiélago y tal, cuando hicieron las citaciones masivas a todas las personas que habían firmado online la carta para pedir la aprobación de la marcha y tal. Desde ese entonces me hablaron en plan de mi familia, no, de mi carrera. Ellos no suelen hacer amenazas directas en ese entonces, al menos todavía no lo estaban haciendo, sino te llevan a decir, piensa en esto, piensa en tu familia, piensa en lo que podemos hacer, piensa en tu carrera. Yo estaba a punto de graduarme y eso es un poco el modus operandi de ellos, yo creo, ¿no? No es el amenazarte, sino en dejarte, crearte el efecto psicológico de que está en tus manos lo que pase contigo, lo que pase con tu familia y que por tanto es tu culpa, ¿no? Nos sentimos culpables, yo creo, de que nuestra familia esté sufriendo y tal, y ellos manejan muy bien eso y juegan mucho con eso. Yo había visto, digamos, cierto grado de persecución, ¿no? Haciendo trabajos. Recuerdo, por ejemplo, cuando se hizo la marcha animalista en el cementerio de Colón, la segunda, que se hizo sin permiso estatal y tal, y había mucho despliegue de la seguridad también ahí, y en plan había gente grabándome. Mientras yo estaba haciendo entrevistas a personas ahí, todo eso, tenía personas con celulares así frente a mí sin ningún tipo de tapadera grabándome. Todo comenzó en agosto del 2022, íbamos para un evento de Argentina de periodismo y no nos permitieron la salida a territorio nacional. Nos enteramos justamente en el aeropuerto José Martí. Nos notificó un oficial de migración que estábamos regulados, que teníamos vedada la salida a territorio nacional. Bueno, éramos un grupo de 4 periodistas del toque, o 5 periodistas. Al otro día recibo una llamada a un número desconocido, pero bueno, por el contexto, pocas horas después de la regulación, ya sabía, tenía bien claro lo que era. Me llamó un oficial de la seguridad del Estado, se presentó, el famoso Manuel, me dijo que teníamos que vernos cuanto antes. Le dije que me llevara una citación a la casa porque si no, no tenía nada que hablar con él. Le colgué, me volvió a llamar de nuevo. Me dijo que no era necesario eso y por el bien de los dos, lo mejor era vernos cuanto antes. Hemos logrado tener unas imágenes del agente que se hace llamar Manuel. Es el vestido de anaranjado. Sí. Esta persona que ha acosado a periodistas, artistas, miembros de la sociedad civil. Hay que decir que lo más perverso de todo esto es que Manuel supuestamente es graduado de Derecho en la Universidad de La Habana. O sea, él es jurista y nada, fue algo surrealista en realidad el interrogatorio, donde Manuel hacía de poli bueno, mantenía el silencio, mientras otro oficial de la seguridad del Estado, era el que todo el tiempo, primero, trató de persuadirme. O sea, de todo esto, que es lo que comentaba Pedro antes, ellos lo primero que hablan es de salvar. O sea, todavía te puedes salvar, piensa en la familia, que tú no eres el problema es el medio. Por supuesto, uno es consciente de todo lo que implica un interrogatorio con la seguridad del Estado, sabe que al final, o sea, es una táctica que está construida para entrar por debajo y dar una situación de presión como esta, que es de tortura psicológica. Uno trate de ceder, pero bueno, a medida que me fui negando a ciertas cosas, en algún momento comentó algo de colaborar con la seguridad del Estado, le dije que bueno, no insistiera, no volviera a decir eso, se fue envalentonando y llegó el punto en el que la situación fue bastante tensa. En todo el interrogatorio Manuel no habló, no dijo absolutamente nada. O sea, llegamos a un punto en el que prácticamente era una discusión entre el otro oficial y yo. Eso fue en el primer interrogatorio que tuvimos. Y ya después, Manuel, que parece que es el de mayor rango entre los dos, dijo que saliera de la oficina y me dijo, mira, eres joven, va a pasar, el problema no eres tú, sino es el medio, tú sabes en lo que te estás metiendo, que podemos procesarte. En ese momento yo dije que no, que bueno, hicieran lo que quisiera, pero que en ese momento, o sea, no quería negociar nada. Y bueno, después de eso al otro día me volvió a llamar y así volvimos a hablar hasta que llegó el punto en el que consideré que, o sea, los canales, más allá de que uno conoce cómo funcionan las cosas en Cuba, pero esos canales por los cuales un ciudadano
en parte en otro contexto, no en este, porque estamos hablando de un presunto delito político que podíamos llegar a los tribunales por este. O sea, busqué abogado y todo. Al final el abogado me dijo que habían violaciones porque lo primero es que no había ningún proceso penal abierto contra nosotros. Son oficiales que no se presentaron, nunca nos enseñaron una documentación. O sea, estamos retenidos ahí de forma arbitraria, y hablo en plural porque todos pasamos por lo mismo, fue el mismo modus operandi en todos los interrogatorios. Y nada, hasta que llegó el punto en que varios amigos, abogados, me dijeron que eso no tenía sentido, que al final iba a dilatar demasiado un proceso que, uno, iba a seguir en Cuba. Ya llegó un punto en el cual me sentía totalmente incómodo, sobre todo por las implicaciones que puede tener para la familia, y había tomado la decisión de salir de Cuba. Entonces, era o dilatar ese proceso, que me iba a mantener sí o sí en Cuba, con el hostigamiento de la seguridad del Estado, y no solamente, o sea, que me hostigaran a mí, sino que hostigan a la familia. Nada, que es una situación bastante desagradable, como es obvio. Primero, a ver, en Cuba habíamos cuatro miembros de Por el Dos, que era el antiguo suplemento de sátira política que pertenecía al Toque, ¿no? Lo editado del Toque. Entonces, ya una de nuestros colegas, María Esther, ya llevaba tiempo siendo acosada por la seguridad del Estado. Llegaron a hacerle actos de repudio, hicieron varios interrogatorios. Entonces, lo que iba a pasar conmigo se negoció a través del director del suplemento, y entonces le dijeron, ustedes se tienen que retractar públicamente de trabajar con el Toque, cualquier medio independiente. Entonces le dijeron a Wimar, dile a Irán que se retracte y que no se ponga agresivo, algo así. Esa fue la frase final, era más o menos así. Esto desde la entrevista, porque no le llaman interrogatorio, usan muchos eufemismos. Le llaman entrevista, en realidad es un interrogatorio, y le llaman negociación cuando en realidad no es una negociación, es presión, es coacción, porque tú no estás en igualdad de condiciones con ellos como para negociar nada, ¿no? Otra de las cosas que pasan también es que el acoso y las presiones que uno recibe a veces son muy solapadas o sutiles. Muchas veces tú no tienes manera de decir, mira, esto lo hizo la seguridad del Estado, me está pasando esto, porque es de maneras muy oscuras. Se iba a hacer una presentación en la Feria del Libro en febrero del 2022, fue en el 2022. Entonces, tenían que trasladar los libros desde Santiago hasta La Habana. Entonces, cuando yo llego a la presentación, viene el editor y me dice, mira, Irán, nos ha pasado algo que no sabemos cómo explicar qué es lo que pasó. Faltan todas las cajas de tus libros, desaparecieron. Están los otros que vamos a presentar, pero las cajas de tus libros desaparecieron. No tenemos idea de cómo pasó eso. Y yo digo, pues, ¿qué? Le pregunto, ¿pero cómo es posible? Dice, no sé. Él no tenía ninguna responsabilidad. Él realmente no sabe por qué pasó eso. Tú dices, bueno, ¿qué pruebas tengo yo? ¿Cómo yo puedo probar que fue una cuestión de acoso, un sabotaje, vamos a llamarle, ¿no? Y así he tenido yo varias experiencias y colegas míos también que directamente no lo pueden relacionar con ellos, pero lo sufre y no tienes cómo defenderte. Entonces es grave cuando son ellos, porque igual no tienes defensa, pero también pasan estas cuestiones que te hacen quedar como legalmente no te pudieras defender tampoco, porque no tienes pruebas, ¿no? Lo hacen de manera oscura, solapada. Al principio ellos tratan de ir por debajo, no escalar demasiado, que no haya mucha tensión en el interrogatorio, más allá de esa posición de poder que tienen. Y me dice, no, pero todavía te puedes salvar. Ya cuando llegó el punto en el que, no nos íbamos a poner de acuerdo en ese sentido, yo le dije que o renunciaba al periodismo, pero ahí me pusieron las cartas sobre la mesa. Me dicen, mira, tú tienes dos opciones. Nosotros te vamos a exigir 3 cosas y tú tienes 2 opciones. La primera es,
una renuncia con un documento firmado en que tú te comprometas que no vas a hacer más periodismo en Cuba. Eso no va a traer ningún problema para ti, pero es que nosotros necesitamos tener constancia de que tú, o sea, a la semana no vas a estar haciendo periodismo de nuevo, o una renuncia en tus redes sociales. Bueno, tomé la decisión después de salir del interrogatorio de hacerlo en redes sociales, que bueno, ya en el segundo interrogatorio me hablaron precisamente de lo que había publicado en la renuncia, que no le gustó a ellos. Lo otro era el decomiso de los medios de trabajo, tanto laptop como teléfono celular, ambos nos lo iban a decomisar. Y lo tercero era un video en el que nos iban a hacer algunas preguntas, que eso no iba a salir publicado en ningún sitio, que, o sea, lo iban a tener siempre a discreción, porque en el caso de que retomáramos el ejercicio del periodismo, ahí sí ellos podían tomar la decisión de sacarlos, por supuesto. O sea, éramos conscientes de que el momento en que llegáramos a una casa de protocolo, el video que se filmara en algún momento podía ser utilizado en Razones de Cuba o en estos canales propagandísticos que tiene el régimen, un linchamiento mediático. Después de todas esas cosas, después que publiqué la renuncia en redes sociales, me llamó a los 2 días o 3 días Manuel. Me dijo que no, que esa renuncia no podía ser así, que él no estaba de acuerdo en algunas cosas de las que estaban publicadas, pero que no pasara nada, que no pasaba nada, que siempre y cuando yo le diera el teléfono y la laptop, siempre y cuando grabara el video, que era un requisito, o sea, era indispensable lo del video. Yo me había denegado a grabarlo, que bueno, fue lo que comenté antes, busqué abogado y todo, hasta que llegó el punto que me dijeron, vas a dilatar un proceso que no tiene solución, porque esa es la naturaleza represiva del régimen y que hay precedentes. Y sabes que es así. Y sobre todas las cosas, lo que puede provocar para la familia. Lo que puede provocar para la familia, porque en eso siempre hicieron hincapié. Oye, piensa en tu familia, piensa en tus padres, tu abuela, que es una persona mayor, así me lo dijo Manuel en el segundo interrogatorio. O sea, que tienen todo estudiado y tratan o sea, que uno ceda en ese sentido, sobre todo tocando esta fibra sensitiva que puede ser la familia. Y ya el tercer interrogatorio, que fue el que más se dilató, ahí en una casa de protocolo, recuerdo que, bueno, fue como a las 11 o 12 del mediodía que fui para ir para esa casa de protocolo. O sea, una casa enorme, con muy buenas condiciones, una mesa bastante grande, con mucha comida, y todo el tiempo hacía hincapié, no, pero come, no, pero no tienes por qué estar tenso, nosotros al final lo que vamos a hacer es hablar. En ese tercer interrogatorio me decomisaron los medios de trabajo hasta que llegamos al punto del video. Empezaron a grabar el video, se fue la electricidad en ese momento, mi video lo grabaron casi a oscuras, y todo el tiempo él me decía, desde antes me dijo, mira, nosotros te vamos a más o menos decir las preguntas que son estas, tienes que responder esto, y nada, cuando grababan el video yo respondí otra cosa, y le decía a la otra gente, para por favor el video, lo paraba, empezaba la cantaleta y me decía, no, pero que no puedes decir eso, que no sé qué. Le digo, tú me dijiste que te dijera, o sea, que yo no voy a mentir, yo te estoy diciendo, yo te voy a responder lo que tú me preguntas. Y en esencia fue eso. Fue una situación bastante tensa. El peor momento para mí, después de la renuncia incluso, era esa sensación de indefensión cuando salió publicado en noviembre el material en Razones de Cuba. Imagínense, o sea, no hay derecho a réplica, se está mintiendo de forma burda, se nos está acusando a nosotros de algo que puede traer implicaciones graves, y no estoy hablando solamente en lo penal, estoy hablando de que puede traer implicaciones para la propia salud de uno. Fue muy tenso después, los amigos, los familiares escribiéndome y uno tratando de, o sea, no publicar nada que pudiera traer problemas para esa misma familia. Y nada, fue una situación muy tensa, pero sobre todo lo peor fue cuando salió emitido el programa Razones de Cuba, con el cual lo peor es que fueron periodistas, incluso periodistas conocidos, tanto por Pedro como por mí, que, o sea, estamos hablando de Ricardo Ronquillo, que muchas veces estaba en la Facultad de Comunicación, que habíamos hablado mucho, y Ricardo fue capaz de acusarnos de mercenarios en Televisión Nacional, sabiendo lo que eso podía traer. La tónica es básicamente esa. Me dijeron, tienes que grabar video, y yo al final todos tuvimos que acceder de alguna manera. Dije, ok, pero yo no voy a decir ninguna mentira. Sin embargo, omitieron una parte. Recuerdo cuando me preguntaron creo que fue sobre la net,
que dije, sí, es una organización que como que le da fondos a muchos proyectos a nivel mundial, ¿no? No solo en Cuba, y para nada, no todos esos proyectos son como de índole política, ni de oposición a gobiernos de los distintos países en los que están, ni nada así. Dije algo así por el estilo. Y por supuesto esa parte eso se fue recortado y se quedó como que es una organización que le da dinero a proyectos en distintos países del mundo. Ya. Manipulación pura es lo que hay. Creo que me sentí peor por otras personas que salieron en el video que por mí, porque hubo otros compañeros en el video que sí fueron mucho más tergiversados, aparentando que estaban diciendo cosas que yo supongo que no hayan dicho realmente durante el interrogatorio, ¿no? De hecho, ese día estábamos en una reunión familiar, no recuerdo qué se celebraba, si era el cumpleaños de alguien de mi familia o qué, estábamos reunidos, recuerdo, en casa de mi abuela, una señora mayor y tal, y de pronto salió el video por la televisión sin previo aviso, ¿no? Sentí miedo que pudiera ser rechazado en mi vecindario, por mis vecinos, de pronto, no que me tiraran huevo, pero quizás nadie quisiera acercarse a mí o hablarme, no sé, y para nada, al contrario, las personas que me conocían y eso, me preguntaban todo el tiempo y tal, pero en plan preocupados por mí, ¿no? En ningún momento fui atacado por eso, lo cual creo que es una buena señal de cómo se siente la ciudadanía, ¿no? Con respecto al gobierno. Siempre hacían hincapié en si conocía a otros colaboradores del toque, con quién trabajaba directamente. Siempre nos preguntaron eso. O sea, porque a veces nosotros tendemos a pensar que la seguridad del Estado tiene más información que la que tiene en realidad. Pero bueno, tienen los métodos para ir trabajando. Estamos hablando en medio de un proceso en el cual el sujeto está sufriendo tortura psicológica, donde la presión es asfixiante, donde sabemos que tienen todas las herramientas para inventarnos un proceso penal y terminar en prisión, y nadie quiere hacerlo. Entonces ellos van alando el hilo para buscar el mínimo desliz, pero siempre hacían hincapié en eso y en el tema del financiamiento. O sea, las teorías conspirativas, que si salía dinero de no sé dónde, que si no sé, Hassan recibía dinero por un intermediario que venía del Departamento de Estado, y o sea, todas esas teorías conspirativas para tratar de que en algún momento en el video uno comentara algo de eso para construir ese material. Solo cuando se es víctima de ello, yo creo que uno puede definirlo. Como mis compañeros que, por ejemplo, están en Cuba en este momento, y esto de los posts no es casual, o sea, es un copia y pega, es muy burdo, porque entre otras cosas los oficiales de la seguridad del Estado en los últimos interrogatorios a nosotros nos cuestionaron que el post de varios de los periodistas del toque que renunciamos en su momento habían sido críticos y nosotros habíamos dicho todo lo que había pasado, y eso no le gustó a los oficiales de la seguridad del Estado. Entonces, esto que esté ahora, que se siga un patrón o esa lógica, no es casual para nada. Y lo otro también es lo que tenemos que cargar nosotros que estamos exiliados, que todo el mundo tiende a quitarle un poco de importancia, ¿no? Porque está fuera de Cuba, sí, es verdad, escapamos de la represión en teoría, pero cargamos una cruz bastante grande. ¿Por qué? Porque la mayoría de nosotros no podemos regresar a Cuba. Entonces no podemos regresar a Cuba, que era la situación más dura, aparte de todo esto, fue cuando estaba en el aeropuerto precisamente para salir de Cuba, ver a mi mamá llorando, diciéndome que no regresara más al país. Entonces esas son el tipo de cosas que no cuentan, que uno se evita porque son cuestiones muy personales, pero hay que vivirlo, hay que experimentarlo, y sobre todo esa sensación de, o sea, yo no tengo país. Yo no tengo país, tengo un lugar donde nací al que no puedo regresar, donde tengo a toda mi familia y no puedo regresar a ese país. Y estoy viviendo en el exilio, pero no es mi sitio, no es mi lugar. Entonces, son cosas que la gente tiende a juzgar de una superficialidad en muchos casos, y a veces se minimiza, y esa forma de represión que ha sido efectiva, no por gusto, el régimen lleva 60 años en el poder, el gobierno, son muy dolorosas, muy lacerantes para las personas.